Llegó a tiempo mi lectura oficial. Ok. Hoy me tocó cometer la falta, papel de penal y taparme. De todo. Está bien, eso es un privilegio compartir la palabra hoy con ustedes. Creo que es la primera prédica que me toca del año. Del año, sí. Yo no quiero libro de Levíticos todo el año. Yo prácticamente cerré eso, pero el Levíticos todavía no me había estrenado en Levíticos. Entonces, por X razones, pero no se había dado la oportunidad. Entonces quiero que por favor me acompañen en oración. Yo creo que sí, hermano. No, el Levítico no tengo miedo. El Luisito, no. Siempre estaba Luis. Acuérdate que has estado el 12. Él no, Javier. Capítulo 12. Pero no es que. No importa. No hay queja, gracias, Marcos. Vamos a orar. Sí. Esto es lo principal. Vamos a pesar de que no es un capítulo muy largo, vamos a ver si podemos tratar de cumplirlo en una sola fecha. Si no, nos extendemos a 12, dependiendo. En 2 porque para que alcance todo el año. Porque son 34, son 27 capítulos. Sí, está sencillo. Vamos a orar de todas maneras. Señor, te damos gracias en esta noche. Queremos entregar en tus manos este servicio, Señor, para que seas tú enseñándonos, seas tú compartiendo información, instruyéndonos. Sé tú, Padre amado, quien esté hablando. Me pongo en tus manos solamente como un instrumento, Señor. Te pido que me permitas compartir con mis hermanos lo que me estuviste mostrando, Señor, durante el transcurso de la mañana. Y si tienes más para mostrarnos, pues mejor. Te pedimos que traigas revelación y que podamos, Señor, absorber la mayor cantidad de riqueza de tu palabra, Señor. Amén. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén y amén. El libro no me deja ver mucho, 7:40 y tantos. Ok, estamos bien. 7:48. Gracias. Hoy toca el libro de Levíticos, capítulo 16. ¿Ok? Habla sobre las reglas del día de expiación. El día de expiación, más conocido como Yom Kippur. Yo le preguntaba al pastor, pero ¿por qué estamos hablando de Yom Kippur si todavía falta? Pero es como una preparación para lo que viene, porque, como recordamos, la palabra no está escrita necesariamente en orden cronológico aquí. Entonces quiero poner unos ciertos parámetros, unos ciertos pautas antes de comenzar con la enseñanza. No todo va a estar ahí escrito, Fipso, no te preocupes. Yo preocupado por el tema de la expiación y todavía no habíamos llegado ni siquiera a la fiesta de las trompetas. Entonces dije, déjame revisar cómo va el tema del orden de la fiesta, no hace que yo esté mal. Ni siquiera hemos llegado al capítulo de las fiestas. No, todavía, ya voy para allá, ese es el 23. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fiestas? Entonces yo me perdí un orden. Déjame, vamos para los que no conozcan o los que estén en las redes que de pronto digan, ¿de qué fiestas estás hablando? Entonces vamos a clasificar que tenemos 7 fiestas principales, que son las que nosotros también celebramos. Ya pasamos las fiestas de la primavera, pasamos la Pascua, panes y levadura, primicias y Pentecostés. ¿Sí? Falta Rosh Hashanah o las trompetas, falta el perdón o expiación, que es Yom Kippur, que es la que vamos a hablar hoy, y la de los tabernáculos o Sukkot, que es con la que normalmente cerramos. Entonces, bueno. Te voy a poder preguntar algo. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando estamos en la época del día de expiación, celebrando la fiesta de la convocatoria, pues no son fiestas de celebración, sino las convocatorias santas del Señor y el día de Yom Kippur, no hay mucha explicación de eso. Es que la gente lo entiende como que es simplemente un día de expiación. Entonces las reglas de la expiación prácticamente están aquí, están puestas en este capítulo antes. O sea, para no entender las cosas como las otras fiestas, que tienen ciertos detalles. Esta fiesta, bueno, esta convocatoria especial tiene una razón de ser que lo vamos a ver. Sí. Y va a tener mucho que ver con nuestro Señor,
con nuestro Señor Jesucristo, con Yeshua. Vamos a ir viéndolo en el transcurso de la enseñanza y dice, ok, pero entonces ¿cuándo coinciden las fechas? Porque no siempre son iguales, no siempre coinciden los mismos días. Este año, Rosh Hashanah, que sería con la que se empieza, va de septiembre 25 a septiembre 27, Yom Kippur, que es de la que vamos a hablar ahora, caería del 4 de octubre al 5 de octubre, realmente es un día. Y después los tabernáculos van a caer del 9 de octubre al 16. ¿Ok? Para dar una pauta, una idea y ponernos en contexto. Bien decía el pastor, todavía no hemos llegado a un capítulo que va a ser más adelante en Levítico 23, donde se mencionan todas las fiestas. Pero ya el Señor nos va dando una pauta de qué se va a hacer en alguna de ellas, como en este caso sobre el día de la expiación. Entonces, vamos a ver que Levíticos 16.1, si me permiten, por favor. Claudita me leería, pero necesito que esté ahí en el screen. En el screen. Levíticos 16.1. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Ok. ¿Ya ven por qué esa voz tan bonita? ¿Por qué la escogí para que me la leyera? Hoy celebramos 20 y tantos años, 21 años de aniversario. Entonces, mínimo tenía que volver a escuchar esa voz, ¿no? O sea, tienen la mayoría de edad. Sí, ya tienen un matrimonio que es mayor de edad. Sí. Pero se han pasado como 5 minutos. Bajo el agua, ¿no? Pero 5 minutos. Ahora, dice, vamos a comenzar. ¿Qué tiene que ver o por qué razón se está hablando del día de la expiación? Y arrancamos con la muerte de los hijos de Aarón. Entonces, para recapitular nuevamente, es importante que tengamos un contexto de por qué y qué pasó. Me cogí un pedacito de Levíticos 10, que es cuando sucedió esto, que habla sobre la muerte de Nadab y Abiú, para que sepamos de qué hijos de Aarón están hablando y por qué. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y poniendo en ellos fuego e incienso ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, y Aarón guardó silencio. De los que estamos aquí, algunos nos acordamos de esa historia, ¿no? Y estábamos pensando, o sea, ¿por qué razón fue que murió? Si era tanto por el incienso. Se especulaba que habían tomado vino también y lo habían hecho de una manera irrespetuosa, que usurparon funciones porque se metieron donde no les competía, estar haciendo cosas que no tenían que hacer, no era sino el sumo sacerdote el que tenía que ofrecer ese incienso, y una serie de detalles. Entonces, al principio se especificaba que era más que nada por una falta del hecho de que habían entrado, no sé si en estado de embriaguez, pero habían consumido vino, lo cual no tenían que hacer y habían usurpado funciones. Pero aquí vamos a ver que también entraron a un área o se acercaron demasiado a la presencia de Dios de la manera incorrecta. Este pasaje nos señala el tiempo después de la muerte de los hijos de Aarón y toma importancia al darnos cuenta de una nueva perspectiva del motivo de sus muertes. Es lo que se estaba comentando, se acercaron demasiado. Es interesante con las posturas tomadas en el capítulo 10, que es lo que estábamos hablando, nos deja un sabor de la culpabilidad porque lo hicieron en desobediencia o ocupando funciones, y una posible embriaguez por vino o por error a la hora de tomar el fuego equivocado. Entonces sabemos ya, hasta ahí estamos en el contexto de qué es lo que sucedió, y justo después de esto el Señor le da ciertas palabras a Moisés. A ver, vamos a ir a Levíticos 16.2, por favor. Levíticos 16.2. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. ¿Tienes el dibujito de 16.2, por favor? Gracias. Ahí vemos el velo y hasta dónde podían llegar los sacerdotes y a dónde sí tenía acceso el sumo sacerdote, ¿sí? A la parte del lugar
santo podrían entrar, pero al lugar santísimo solamente podría entrar el sumo sacerdote. Y aún así, una vez al año. Entonces, ¿por qué? Ahora entendemos el por qué arranca el capítulo 16 recordándoles o recordándonos lo que había pasado con los hijos de Aarón por entrar donde no tenían que entrar de una manera incorrecta. Entonces le está diciendo y le está recordando a Aarón que no porque él pueda o sea la persona asignada puede entrar cuando quiera o como quiera, sino que había un momento y una fecha específica. ¿Sí? Dice, si lo hiciera, morirá. Pues allí, donde está la tapa del arca, si ven el arca ahí, acá lo tengo otra vez. Yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de expiación. La tarea sacerdotal requería ir diariamente a quemar incienso sobre el altar de oro en la parte del lugar santo, fuera del velo del lugar santísimo, o sea, donde ven a los dos personajes, aquí me imagino, vestidos de blanco. El sumo sacerdote, una vez al año, le era permitido traspasar el umbral del velo en Yom Kippur, con el día de la expiación. Esta ordenanza fue establecida por el Eterno para establecer la debida reverencia y recato a su orden. Además, está alertando del peligro que encierra pretender ministrar en su presencia sin antes habernos cerciorado de que estamos cumpliendo con las condiciones espirituales correctas, así como el lugar que ha determinado para que lo honremos. Es decir, ¿cuántos de aquí ya han ido a un encuentro? Amén. Okay. ¿Cuántos han servido en un encuentro? ¿Y cuántos han servido más de 2, 3, 4 veces en un encuentro? Okay. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque cuando es la primera vez, o hemos ido 1 o 2 veces, tenemos mucha reverencia y mucho temor espiritual de la conciencia de cómo tenemos que ir. Pero cuando ya ha sido 5, 10, 15, 20, 50, 70 veces, a algunos se nos puede olvidar la importancia de la santificación previa a. ¿Sí? No estamos tan acostumbrados y ya sabemos qué es lo que hay que hacer, que simplemente vamos y lo hacemos. Y no hay una etapa de santificación, de purificación, entrar en conciencia, reverencia, etc. Y eso es digamos que la salvedad que está poniendo el Señor en este momento. ¿Sí? Quiero compartir una parte que está aquí también, que es importante. La cotidianidad del trabajo sacerdotal y el roce continuo con el lugar santo no serían admitidas como excusa para permitir que la reverencia y el temor del Eterno pasen inadvertidos. Otro ejemplo, Pastor, Lucho, mi persona, o Alex, que nos toca enseñar, o nos toca predicar, sábado tras sábado, sábado tras sábado. No podemos simplemente agarrar un versículo, hacer copy-paste en una hoja, y pararnos aquí, leerlo y ya salimos del paso. Porque no se trata de eso. Nosotros vamos a tener que dar cuentas si lo hacemos de una manera irreverente. Y a veces se nos olvida, como es constante, que no es constante, cuando se dan las clases en los discipulados, en las clases de liderazgo, en los grupos de los jueves, bueno, cuando los que tienen jueves, depende de las personas que de pronto lo tienen otro día, hasta los grupos en casa. Los líderes pueden estar tan acostumbrados que pierden de vista la importancia de lo que están haciendo. Y piensan que simplemente es pasar una información y se olvidan de que están siendo un instrumento de la voz de Dios. Y vamos a terminar rindiendo cuentas. ¿Sí? Es una advertencia que debe considerar todo ministro, ya que la excesiva familiaridad en ocasiones engendra una desvalorización de lo sagrado y comenzamos a creer que Yahweh es nuestro similar en lugar de nuestro Padre. Es lo que hablaba al principio. A veces es como que ya tenemos una relación, ya es mi amigo, no el flaco, lo que Dios. Hay mucha gente que afuera confunde la relación y a Jesús, en lugar de tener la referencia, no que el flaco, el pelucón, mi pata, no que él está conmigo, no tengo contactos ahí arriba, lo toman como un juego, como una broma y se pierde el concepto. O creen que porque Dios te bendice, Dios te cuide, te tiene paciencia, te va a malcriar. No, ya, a ese le pasa. Porque pensamos que podemos llevar la relación aquí como la llevamos con nuestros padres acá. Y no es así. Claro, Jesús es nuestro amigo, sí, claro. Tu fiel amigo, sí, es tu fiel amigo. Porque Él nunca te va a fallar, Él no va a cambiar, Él siempre va a estar ahí. Pero no confundamos es tu amigo, pero es tu superior. No te pases. No te pases. ¿Me entiendes? No crucemos esa línea delgadita. Si en la vida natural a veces nos pasa con nuestros padres,
Sobre todo cuando ya somos adultos, porque muchachos de pronto con una miradita ya te alineabas de una. Mi mamá me levantaba a las 6 y yo ya sabía. O si yo llegaba tarde a la casa y los veía parqueados ahí en el umbral de la puerta, ese famoso pasa que no te voy a hacer nada, ya la sabías. O sea, GPS, no se crean que el GPS lo inventaron ahora, la mamá lo tenía en las chanclas. La alcanzaban como si daba la curva en el cuarto. Entonces perdemos ese concepto, ¿me entiendes? Pensamos que podemos llevarnos con el Señor, con el Espíritu Santo, como nos llevamos con cualquier persona. Y sobre todo si es que tenemos una relación diaria. O le servimos diariamente. Los mismos muchachos de alabanza. Los servidores. No es que yo les sirvo. No, que predicamos. No, que servimos en cualquier puesto. Que no podemos olvidarnos ni pensar que porque servimos entonces tenemos una excepción a la regla. Al contrario, más cuidado tenemos que tener. Sí, de no cruzar esa línea. Estamos más expuestos a esa línea. El ser humano tiene la tendencia a caer en rutinas. Sí, es correcto, gracias. Exactamente, esa es la palabra correcta. Caemos en la rutina y lo tomamos como normal. Es común. Por eso que esa es la primera regla de la expiación. Tomar el día de Yom Kippur es un día santo. Sí. Estuve investigando un poquito este tema y ellos toman 25 horas del día, ni siquiera 24, 25. O sea, un poquito antes, un poquito después. No toman ni agua, puedes tomar. De la reverencia que tenían que tener por la conciencia de lo que estaba sucediendo. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba solo. Ahí no hay que ahí entraba con su soguita, como los de. Olvídate, solo entraba. El resto no podía entrar ni siquiera al tabernáculo. No podía cruzar ni al atrio siquiera. Así de importante era esa fecha, para que nos demos una idea. Dice, Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos. Espérate, no me pasé. Cuando estamos en Levítico 16:3, por favor, David. El mapa, por favor, después. Levíticos 16:3. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Gracias. ¿Puedes leer el 5 también? ¿Puedes poner el 5 de una, por favor? Sí. Yo tengo otro, Alexa tiene otro. El 4 y el 5. pero yo tengo otro que llega hasta donde lo del holocausto, pero habla de la ropa de lino y todo. Te falta el 4, sí. El 4 es el que habla de la ropa de lino. Ah, Del 3 al 5 no vamos a ir de corrido. ya, sorry. Por favor. Levíticos 16, 4 y 5. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa diariamente sobre la piel. Directamente. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Vamos viendo. Esto quise leerlo de corrido, a pesar de que en el bosquejo está separado el 3, el 4 y el 5. Quería leerlo de corrido. Porque el 3 y el 5 están relacionados, el 4 cambia un poquito. El 4 te habla de la importancia de la vestimenta que tenía que tener el sumo sacerdote. Sí, la ropa sagrada. Pero ¿qué tenía que hacer antes de? Bañarse. ¿Hace un? Tevilá. ¿Sí? Entonces, eso te va marcando la importancia de todo lo que va a suceder. Tiene que hacer un tevilá y tiene que ponerse una ropa especial. Y vamos a ir viendo más adelante que se la tiene que cambiar como 3 veces. Y ¿sabes qué? Y sirve para que con ese ejemplo entendamos la santidad con la que se debe celebrar las fiestas. Porque el problema es que si no le damos a las fiestas la santidad que el Señor quiere que se le da, entonces se pierde la esencia de lo que es adorar a un Dios santo. Es correcto, se tomaría como una fiesta más. Y ellos tienen en realidad un pocotón de fiestas. Claro.
¿Ok? Ellos son como en Colombia, tienen fiestas hasta con gusto. ¿Eh? Tienen más feriados que la gran mayoría de Sudamérica. Puente. Entonces tienen una fiesta más. O como hacen afuera, que en Semana Santa, en lugar de ir a buscar al Señor, ponerte a cuenta, no, se van el fin de semana a la playa y empiezan con la... Y se pierden, ¿por qué? Porque pierden el concepto. Aquí, como bien dice el pastor, está poniendo clarito y te está marcando, tiene que hacerte velar, ropa especial, ropa santa. Es más, van a ir viendo más adelante, la van a tener que ir cambiando constantemente. No podías usar la misma vestimenta en un Yom Kippur y luego en otro. No es que no la lavo y la vuelvo a usar para la siguiente fiesta. No se podía volver a usar. ¿Y por qué tienes que estar diciendo eso? Porque ahora, como lo vimos al principio, todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, todo lo que está ahí nos aplica a nosotros. Es correcto. Como sumos sacerdotes. Porque nosotros tenemos la capacidad de entrar al lugar santísimo. Ok, vamos a hablar. Estamos hasta aquí, vamos bien, ¿no? Ya vamos viendo el preámbulo de qué es lo que podía pasar si lo hacía de una manera incorrecta y luego cuáles los pasos a seguir para hacerlo de la manera correcta, hablando del vestuario. Luego, cuando entramos al 3 y el 5, a mí, honestamente, a mí se me empezó a hacer un arroz con mango de que habla de varios animales al mismo tiempo. Yo decía, ok, va a hablar de que estamos en el 3, habla de que tiene que llevar un becerro y un carnero. Y después habla de que tengo que coger también 2 chivos o 2 cabritos y otro carnero. Y dije, ok, ¿en qué momento nos sacrifica cuál es cuál? O sea, a mí se me empezó a enredar. Entonces empecé a investigar un poquito, dando vueltas aquí y allá. Tenía felizmente el Humash también al lado y la Biblia que me dieron. Y estaba estudiando y encontré por fin el orden en qué momento. Él dice que Aarón coge el primer becerro, estamos en el versículo 3, coge un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. O sea, tienen una función cada uno. Ahí yo empecé a entender un poquito más que cada animalito tenía su función específica. Ahí empezamos a separar. Y los machos cabríos, uno de ellos 2 también iba a ser para expiación y el carnero también iba a ser para el holocausto. Entonces ya tenemos 2 funciones independientes. ¿Ok? Les voy a hacer este mapeo rápido para que después cuando vayamos avanzando se puedan ubicar. Aarón, su becerro, él hace, que es para expiación, lo presenta en el 16.6 y lo viene a degollar en el 16.11. ¿Por qué hago esta especificación? Porque cuando yo empecé a leer, ok, lo presenta el Señor como ofrenda y después leo versículos más abajo y lo degolla, pero ya no lo había matado antes. Pero no es lo mismo presentarlo que degollarlo. Es que ya lo hemos visto. Okay. Todo eso lo hemos visto, pero aquí lo está aplicando. No solamente lo está aplicando, sino que tenemos que recordarlo, porque como se va a volver a mencionar, se nos puede enredar un poco. Qué bueno que estás haciéndolo así, porque así es como debe ser. Hay que recordar todo lo estudiado para saber dónde es que lo aplicamos. Correcto. Y ya después vamos a ver que con los machos cabríos, un poquito más adelante, ya que es lo que vemos en Levítico 5, que fue lo último que leyó Clau, los 2 machos cabríos o chivos que aparecen aquí para la ofrenda, se va a sortear uno. ¿Se acuerdan lo que pasó con los discípulos que se echan suertes para que el Señor decida? Bueno, lo mismo se hace con estos chivos. Uno va a ser presentado y otro va a tener una función que vamos a ver también más adelante. Correcto, no es perdonar, es arrojado a un espeñadero. Vamos a seguir avanzando. Estos animales, estamos hablando ya de los 2 machos cabríos, ¿sí? De los 2 cabritos o 2 chivos, dependiendo de la versión que ustedes tengan en la como Biblia. Estos animales inocentes cargarían con el pecado del pueblo. Nos habla de esa condición que debe tener todo aquel que trae una expiación por los pecados y es una completa inocencia como fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Nuestro Señor Jesucristo había cometido algún pecado? No. Ninguno. Sin embargo, cargó con todos los de nosotros, ¿correcto? La misma función va a tener este chivito que salga escogido. Dice, como está escrito en Isaías 53:7, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Estamos hablando obviamente del paralelo para que vayamos viendo dónde se ve, porque creo que desde que nosotros empezamos este estudio del Antiguo Testamento, la idea era, ¿dónde está Jesús? Aquí en el Antiguo Testamento.
Y hemos ido viéndolo en Génesis, lo hemos visto en Éxodo, ahora también lo estamos viendo en Levíticos. En cada uno de los eventos se puede ver que lo que el Señor hizo tenía relación con lo que pasaba. Levíticos 16, 6, 7, por favor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego, deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Ok, entonces aquí vemos la gran diferencia. No los está matando todavía, los está presentando. ¿Sí? Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado de él y su familia. Yo dije, bueno, será su familia, su esposa, sus hijos, etc. No, pero la familia sacerdotal. ¿Ok? El sumo sacerdote tenía que pagar este novillo de su propio bolsillo, un acto que denota sin lugar a dudas un costo y el no aprovechamiento en el rol sacerdotal de lo ajeno. Es decir, era algo que a él le había costado, era de su propiedad. Él lo había cuidado. Él lo cuidó. Sí, era de su propio camada de animalitos, él agarró, sacó su becerro y lo apartó para eso. ¿Ok? No es que lo cogí un becerro del pueblo, lo cogí como si fuese el mío y aparte dame uno para ti. No. Eso es lo que está explicando aquí, que era de su propio sacrificio. ¿Ok? Acto seguido, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del novillo o becerro, que era el de él, y confesaba sus propios pecados y el de su familia. Hecho que denota transparencia y real temor ante el Eterno, pues atestigua el hecho de que todo su ser, familia y ministerio es sostenido únicamente por la misericordia resultante de real y profundo arrepentimiento. Vamos viendo en el 6 y en el 7 que hasta ahí ha presentado su becerro y ha cogido y ha presentado en la entrada del tabernáculo. ¿Tienes el mapa, por favor? Ok, la pantalla está negra. O sea, ¿ven donde dice entrada a mano izquierda? Bueno, dice entrada. Ahí, en la entrada, era donde presentaba antes de cualquier sacrificio. Él no entraba con los animalitos vivos, no. Hasta ahí llegaban. Acuérdense que nadie podía entrar todavía. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Levíticos 16, del 8 al 10, por favor. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y el cual llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado al chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. ¿Se acuerdan de los 2 chivos o cabritos que coges del pueblo? Aunque dijimos que iban a ser sorteados, uno iba a ser como una ofrenda y el otro iba a ser una expiación, un método de expiación. ¿Ok? Una era la ofrenda por los pecados y otra para expiar los pecados, quitarlos, que es muy distinto. Y se le puede hacer la confesión sobre el novillo, no lo devolvió enseguida, sino que primero echó suerte entre los 2 machos cabríos, que constituía parte central del servicio de ese día. En ese momento solo se presentaba el animal que iba a ser ofrendado. El animal sacrificado era tipología de Yeshua que muere por nuestros pecados. El cabrito que se envía al desierto a Azazel era también tipología de Yeshua, depositando los pecados de Israel sobre él, paralelo a lo que Jesús hizo con nosotros y nuestros pecados fueron depositados sobre él. Él llevará las iniquidades de ellos. Así, en Mesías, el Cordero de Yahweh quita el pecado del mundo, llevando sobre sí mismo nuestros pecados. ¿Correcto? Sigamos avanzando. 16:11, por favor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor, después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado. Tomará su incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina
interior. A ver, digan incenciario. Ah, ya la mitad de nosotros lo pronunciamos mal. Está difícil, ¿eh? Ah, difícil la palabra. Incienso. ¿What? Ajá. Está difícil. Ok. Incienso. Sí. What she said. Incienso. Eso mismo. Eso mismo. Lo que tú dijiste. Ok, vamos a ubicarlo nuevamente. En el 16:11 yo les había comentado que recién degollaba al becerro, ¿se acuerdan? Ya lo había presentado en el 16:6, ahora lo va a degollar en el 11 a su becerro. Es decir, era la ofrenda de él, su ofrenda. Todavía no ha hecho nada por lo del pueblo. La palabra expiación se entiende aquí como la confesión verbal sobre el animal, que es de esa manera personal, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Luego degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que fue dado a otro sacerdote. Aquí no se refiere a la familia de sangre, sino a la familia sacerdotal. Por eso les expliqué que no era por su esposa o su hijo, no era por la familia sacerdotal. ¿Okay? ¿Y por qué se recoge la sangre? Porque se va a utilizar más adelante. ¿Okay? También dice que toma, esta parte del servicio fue la más delicada, la parte del incienso. No solamente delicada para pronunciar, sino delicada por lo importante que es. Porque no podía botar ni un poquito ese incienso. Esta parte del servicio fue la más delicada porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote puso carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Entregaron un recipiente de incienso que había sido molido extra fino para la ocasión. Toma incienso con sus dos manos y lo puso en una cuchara. Coge la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha y entra al lugar santísimo. Allí dentro coloca el recipiente con carbones entre las dos varas del arca. O sea, era todo un proceso, con mucho cuidado. ¿Ustedes alguna vez han jugado ese juego de la carrera con la cuchara y el limón? ¿Nunca? El huevito. O el huevito, lo que sea, que corras con la cuchara aquí. ¿Y no es complicado? Ahora imagínate si tienes un poquito de incienso que tú no puedes perder ni un ápice de incienso. En polvo, en una cucharita, y una jarra con carbón al otro lado, o sea, y que prendido, gracias. O sea, complicadito y delicado. Ok, dice aquí, en tiempo del segundo templo, cuando no había un arca, se colocaba sobre la piedra en la cual el arca había estado puesta. Luego tomó la cuchara con la punta de sus dedos, o incluso a veces hasta con los dientes, dice, para dejar ambas manos libres y vertía el incienso en las dos manos. Dice, esto era muy difícil porque no podía caer nada de incienso al suelo. Ahora el gran sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia gloriosa de Yahweh. Esa nube que dice que era la presencia del Señor, era la nube que se producía por el incienso quemándose ahí. Y eso era lo que evitaba que el sumo sacerdote muriera. ¿Okay? El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior simboliza el momento cuando el Mesías, Yeshua, se presentaba ante Elohim después de su resurrección. O sea, no era cualquier cosa. Por eso es que ahora nosotros nos podemos presentar delante del Padre. Porque Él ya estuvo, Él está ahí como ese humo de incienso que permite que el sumo sacerdote se acercara a la presencia del Señor. Ahora nosotros nos podemos acercar al Señor porque está Cristo en medio. Amén. Si no, no podríamos. Dice, para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba la Shekinah, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le protegía de la muerte. Por medio de esa nube, él podía acercarse a Yahweh sin peligro. Esa nube simboliza al Mesías, por medio del cual podemos acercarnos al Eterno sin peligro. Sin el sacrificio del Mesías, el pecador muere en la presencia de Elohim justo. Es lo que estamos hablando hace un ratito. Entonces, no podemos acercarnos con ese exceso de confianza. No, yo hablo con mi padre, listo, o sea, no, olvídate. Necesitas de la presencia y de lo que Yeshua hizo para poderte acercar sin morir. Nadie podía estar delante de la presencia de Dios y permanecer vivo. Si lo hacías de la manera incorrecta, morías.
Por eso es que ellos empiezan este capítulo haciéndonos acordar qué pasó con los hijos de Aarón. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías también, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento cuando el Mesías muere pasando por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo por medio de la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia. Fíjense una cosa. Aarón primero presenta un becerro por él. Se limpia a él, se purifica a él, se pone a cuentas a él, para entonces poder llevar a cabo todo el resto. A partir de que él hace su ofrenda por él, viene y empieza con el incienso, para poder estar delante de la presencia del Señor, para poder entonces hacer la ofrenda por el resto del pueblo, que es lo que va a venir ahora en Levítico 16:15. Antes de leer el 16:15, quiero leer lo que dice aquí. Después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Cohen Gadol salió hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. ¿Se acuerdan del mapa de donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo? Ok, él va saliendo es en reversa. En ningún momento le dan la espalda. ¿Por qué? Por respeto, por reverencia. Él sale hacia atrás y ahora ya entra al lugar santo regular. Eso es lo que hacen en la Torá los judíos. Por respeto. No le da la espalda. Ajá. No le dan la espalda hasta que cierren donde está la Torá. En la gran mayoría de nosotros, o sea, nos olvidamos de eso aquí, venimos, adoramos, algunos estamos en plena adoración y están pensando en tomarse el cafecito, tomando el café allá afuera, entran y salen, algunos están conversando, otros están en el teléfono. Es ese tipo de conciencia que les digo que tenemos que volver a tener en cuenta. Porque todos estamos diciendo, no, sí que vamos a adorar al Señor porque la presencia del Señor está aquí. Si la presencia del Señor está aquí y tú lo crees, ¿estarías en el celular? ¿Te le darías más importancia a tomarte un café? ¿O a estar conversando de cualquier cosa que pasó afuera? No. ¿Estarías concentrado en la presencia del Señor? Por eso le puse el primer versículo de 1 Corintios 23, que dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo es conveniente, dicen. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Es correcto. O sea, definitivamente hay muchas bendiciones que están retenidas. Muchas bendiciones que están retenidas para cada uno de nosotros porque no estamos haciendo las cosas como Dios las manda. Si simplemente a esas personas, por haberse acercado de forma inapropiada, les causó la muerte, ¿qué pasaría con nosotros si es que hacemos las cosas a nuestra manera? Entonces hay mucha gente que piensa que porque no se ha muerto físicamente, no pasa nada, pero lo que pasa es que te estás muriendo espiritualmente. Aquí hay una parte importante que no quiero brincarme porque nos compete a nosotros como congregación. ¿Okay? Mientras el sumo sacerdote estaba haciendo todo esto en el lugar santísimo, el pueblo afuera estaba orando para que todo saliera bien. Así es. ¿Okay? El pueblo estaba orando por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error, el sumo sacerdote moría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes están orando por su pastor? ¿O por sus líderes? Algunos dicen amén, otros no dicen nada. Cada quien sabe y se pondrá cuentas. Pero así como las bendiciones llegan desde la cabeza, cuando las cosas no le van bien a la cabeza, el pueblo también sufre las consecuencias. Si aquí le pasaba algo al sumo sacerdote, el pueblo no era perdonado siempre. Entonces tenían un peso de responsabilidad, no es que toda la tarea se la dejaban a él y ya. Aquí es igual, el trabajo no lo puede hacer solamente el pastor. Entonces tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros y estar orando para que les hagan las cosas bien. Para que siga teniendo tiempo de intimidad, para que el Señor lo siga usando, para que el Señor le hable, lo dirija, le dé dirección, porque créanme que no es fácil. O sea, uno dice, no, que es el pastor y entonces él está metido con el Señor, sí está bien, pero la toma de decisiones es complicada. Todos tomamos muchísimas decisiones durante el día. La gran mayoría de nosotros, Señor, ¿qué decisión tomo? Pero esa misma cantidad de personas que dicen, Señor, ¿qué decisión tomo? Saben y son conscientes que no siempre te responde el mismo. Y a veces demora en responder, a veces te responde hasta el último segundo. Entonces, ¿qué pasa en todo ese proceso? O sea, la carga es pesada. Porque tiene la responsabilidad no solamente de él, sino de toda la congregación. ¿Entendemos? Sigamos avanzando. Levíticos 16:15. 16:15 dice, 16:15 dice, y si ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo es conveniente, dicen. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Levíticos 16:15. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio.
Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Okay, con la sangre del becerro, que se acuerdan que la habíamos puesto en una vasija de oro, que dijimos que era para algo especial. Ok, aquí no lo menciona, pero se sobreentiende que en el versículo que le sigue y habla de la sangre del chivo, está haciendo lo mismo, la está rociando. Ok, ¿se acuerdan de la parte cuando le mostramos el mapita donde estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, verdad? La parte interior del manto que dividía, la parte interna es donde él hacía la marca con la sangre. Okay, ahora el sacrificado macho cabrío. Aquí es cuando ya el que salió sorteado es sacrificado. Estamos hablando ya en el 15. La sangre fue recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal. Estamos hablando del novillo que le pertenecía a Aarón. ¿Sí? De la misma manera. Y una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote salía hacia atrás al lugar santo. En el 16:16, si lo pueden leer, por favor, 16:16. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. O sea, la idea de estar rociando con la sangre era para purificar esa área y santificarla. No solamente el lugar santísimo, el lugar santo, todo el tabernáculo tenía que ser santificado. Con la sangre esparcida, el macho cabrío se produce la expiación en el lugar santísimo y el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel que han contaminado el tabernáculo. ¿Ok? Porque la sangre, ¿qué hace? La sangre, ¿qué hace? La sangre purifica. Redime. Ya está la vida aquí, redime, gracias. Entonces, por eso, sin sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación. Una remisión de pecados. La expiación que se produjo con el esparcimiento de la sangre del novillo personal de Cohen Gadol solo fue para el sumo sacerdote y los demás sacerdotes por la impureza del santuario o de las ofrendas consagradas. En otras palabras, el esparcimiento solo expiaba los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza. O tamé. O por haber comido carne de sacrificios en estado de tamé, o haber comido ofrendas consagradas en estado de tahor, cuando éstas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificó el tabernáculo por las impurezas de los sacerdotes, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el tabernáculo por las impurezas producidas por todo el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Siguen hasta ahí? ¿Sí? Ok, sigamos. Levíticos 16, 17, 18. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y los pondrá en cada uno de los cuernos del altar. ¿Recuerda que yo les había dicho que la gente tiene que estar afuera? Ok, acá está el momento en el que se da esa instrucción. Todo el capítulo 16 son instrucciones de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, aquí está entrando a la parte en la que da bien claro el Señor, nadie puede entrar al tabernáculo completo hasta que Aarón haya salido del lugar santísimo. Y cuando ya esté afuera, entonces el pueblo va a poder entrar en todo caso. Dice, como el sumo sacerdote estaba solo cuando entró en el lugar santísimo para expiar pecados, así también Yeshua HaMashiach estaba solo en el gran acto de morir en el madero para expiar los pecados del mundo. Solo Él murió para expiar los pecados de los que son su pueblo, y Él solo es el sumo sacerdote y cabeza de su pueblo fiel a la Torah como Él mismo lo fue. Todo el pueblo estaba afuera aguardándolo al sumo sacerdote. Asimismo, Yeshua entró en el lugar santísimo en el cielo con su misma y propia sangre para hacer expiación por nuestros pecados, y nosotros aguardamos su retorno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay semejanza?
Ok, eso es lo importante. 16-19. Después de rociar la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Él llega a vertir la sangre, a esparcir la sangre 43 veces en total. Vamos a ver aquí, el sumo sacerdote limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. En total fueron 43 aspersiones de sangre en el santuario. Dice 2 veces, una hacia arriba y 7 hacia abajo en el lugar santísimo. Nuevamente hace 2 veces, una hacia arriba y 7 hacia abajo sobre el velo desde el lugar santo, y 4 veces sobre los cuernos y 7 veces sobre el altar, ya afuera, lo que nos da un total de 43. La sangre que sobraba fue vertida al pie del altar del atrio. Este básicamente es una información de cómo fueron los procesos de la aspersión de la sangre, dónde se pusieron, cuántas veces se pusieron, qué se hizo con los otros. ¿Okay? La escritura dice en Hebreos 9, 11, 14, dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y el más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el mismo sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de una persona que estaba ceremonialmente impura. Ahora imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. O sea, ya no hay necesidad de hacer esos sacrificios anualmente. Ahora, si esos sacrificios, lo que te está diciendo este versículo, si esos sacrificios tenían el poder de perdonar tus pecados por un año, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Que se sacrificó una vez y para siempre. Y no era un lugar santísimo terrenal como era en ese entonces, que estaba en el tabernáculo, sino en el lugar santísimo supremo que no fue construido por mano humana. Todo eso es lo que nos está diciendo ese versículo. Entonces hay un comparativo importante para que le demos relevancia a lo que está sucediendo en este día. Notemos de manera contundente cómo la carta de los Hebreos habla con la propiedad que lo hace respecto a los detalles más exclusivos del servicio sacerdotal en el lugar Kadosh, con una serie de detalles que solo el pueblo hebreo, conocedor del procedimiento sacrificial que el Mishkan podría tener claro. Es muy enriquecedor el poder ver que cada una de las variantes de los diferentes sacrificios, tanto Pesaj como Yom Kippur, tienen una milimétrica semejanza a lo vivido por Yeshua y descrito en los evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? El libro de Hebreos está hablando a personas que conocen cuáles son los pasos que se hacían en cada una de las ceremonias. Imagínense, cada uno de los pasos que se celebraban en las ceremonias, los hebreos eran conscientes de. Por eso es que ese libro habla tan detalladamente. Por ejemplo, que dice Hebreos 10, 19, 20, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Si tú no conocías cuáles eran todos los procedimientos de esta celebración o de esta convocatoria, no tendrías ni idea de qué está hablando. ¿Correcto? El libro de Hebreos fue escrito en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. O en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Pacto. En el Pacto Renovado. Entonces hay mucha gente que quizás se va a sumar después que no tiene ni idea de cómo eran las ceremonias o los procedimientos o los pasos, o que existía un velo o cosas por el estilo, que hay un lugar santo, un lugar santísimo y los atrios. Pero a estas personas a las que fue dirigida esta carta, ellos sí sabían, por eso es que son tan específicos en este libro. ¿Okay? Vamos a ver qué dice Levítico 16, 20, 21. ¿Qué es lo que pasa con el cabrito que no fue sacrificado en ese momento? Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma,
traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Okay, esta es la tercera y última confesión donde se ora encima de un animal para poner los pecados de las personas. Hay una parte que encontré dentro de lo que cuando estaba, digamos, informándome un poco más acerca de este capítulo. Y decía que al chivo sobre el cual se iba a poner los pecados de las personas del pueblo de Israel, se le amarraba un hilo rojo. ¿Ok? Ahí vamos para allá. ¿Se acuerdan al principio que decía, uno va a ser para ofrecer al Señor y el otro será enviado a Azazel, al desierto? Okay, aquí hay dos cosas importantes. La costumbre hebrea decía que en el desierto habitaba un espíritu maligno llamado Azazel. A este chivo, este chivo que se enviaba hacia el desierto, con los pecados se le amarraba este hilo rojo que les acabo de mencionar, y no es que se le soltaba realmente en el desierto, se le llevaba a un barranco y ahí se arrojaba el animal para que muriese ahí, y ahí con ese demonio los pecados de las personas quedasen allá abajo. Ese chivo, ese animalito no podía regresar a la ciudad nuevamente, no podía regresar al pueblo, por eso que se le desbarrancaba allá. Pero decía, ¿qué tiene que ver Azazel? Porque esta es la primera y única vez que yo escucho este nombre en la Biblia, por eso que traté de chequear qué cosa era. Y ahí fue cuando logré encontrar esta información sobre el hilo rojo. ¿Qué pasaba con este hilo rojo? Cuando moría el animal desbarrancado, milagrosamente ese hilo rojo se emblanquecía, como señal de que sus pecados habían sido perdonados y olvidados. Por eso es que esos pecados no podían regresar nuevamente al pueblo. Es un paralelo de lo que pasa con el Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos hace no sé cuántas semanas atrás de que cuando se hacían los sacrificios se cerraban las puertas del templo con un hilo rojo también? Y si las ofrendas habían sido aceptadas, las puertas aparecían abiertas y el hilo parecía blanco, y que después de que el Señor muere ya no vuelve a pasar. ¿No es exactamente lo mismo? ¿No es el hilo rojo también que se emblanquecía como señal de la redención de los pecados y que son olvidados forever y para siempre? Forever y para siempre, me gustó eso. Spanish. Estamos en Miami, chicos. Ok. Ese es un detalle que no lo muestra el común de las Biblias, pero hay información en libros de Hebreos que pueden buscar ustedes. El Jumás es uno de ellos, se los recomiendo si quieren investigar un poquito más allá de los comentarios de los sabios hebreos, y ahí es donde encontré esa información. ¿Ok? Así pues, había dos acciones muy importantes. Dice, Aarón rociaba la sangre del macho cabrío sobre el cual cayó la suerte de Yahweh sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y luego, cuando todos los pecados del pueblo fueron confesados sobre la cabeza del macho cabrío sobre el cual cayó la suerte de Azazel, este le enviaba al desierto, llevando así sobre sí todas las iniquidades del pueblo. El animal llevado al desierto no podía volver, por eso es que lo arrojaban al barranco. Los pecados que Yahweh perdona son borrados y olvidados, según se nos enseña en los siguientes versículos. Esto lo puedo leer yo, no te preocupes. Hebreos 8:12. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios que Él se olvida de eso. ¿Cuántas personas hay afuera que yo perdono pero no olvido? Nada, gracias a Dios Dios se olvida de eso. ¿Ok? Isaías 38:17. Si esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Queda 7:19. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Amén. Salmo 103:11-12. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Y por qué tenemos que estar recordándoles la misericordia de Dios en los momentos de los diezmos y las ofrendas? Aquí nada más, en esta pequeña partecita, ¿no hay motivos suficientes para venir con alegría a traer nuestras ofrendas? Amén. Se nos olvida. Pero sí queremos que Él nos perdone nuestros pecados. Acuérdense que es un condicionante para que tus pecados sean perdonados y que tú perdones a otros. Si tú no perdonas, ¿cómo esperas que te perdonen? Levítico 16:23.
Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Okay. El 24 también, por favor. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Okay. Ahí voy a dejarlo para que la próxima semana podamos entrar, pero quería llegar hasta aquí porque es lo que hablamos al principio acerca de las vestiduras y la importancia. Aquí en el versículo 23 es la tercera vez en que el sacerdote cambia sus ropas. 3 veces en una sola ceremonia. Las ropas usadas en el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Dice, para presentar la ofrenda quemada era necesario hacer tevilar y cambiarse de ropas, lo que nos enseña la pureza que debemos tener a la hora de presentar nuestras ofrendas. Voy a dejarlo ahí y la próxima semana seguimos con el 25 para adelante, para que nos quedemos con esa conciencia de la importancia de la información que estamos teniendo. Y nuestra expiación ya fue hecha una vez y para siempre. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros todos los días tendríamos que tener conciencia de nuestra relación, de nuestras vestiduras, de tu andar diario, de tu comportamiento, tus reacciones, tus caras, tus gestos, lo que dices, lo que no dices, tus actos reflejos, porque a veces nos escudamos en eso. Yo soy el primero que se tira el agua. Quedarme callado es fácil, pero mi cara no ayuda. Y muchos sufrimos de pronto de lo mismo. O tenemos esas reacciones que a veces no entendemos y sabemos que no las debemos hacer y después nos arrepentimos a los 3 segundos, pero salen por reflejo. Que te dicen algo y ¡pum! Reacciones. No, mira, sí que sufrimos de lo mismo. Esta es una respuesta típica que tampoco debió salir, por ejemplo. Cada uno sabe, cada uno es consciente en su diario vivir de qué pie coger. Ese pie con el que tú coges es el que te lo tienes que entregar todos los días al Señor. Para que cuando lo busques en la mañana y entres a su presencia, no entres con tus vestiduras sucias. O a la hora que tú lo busques, en la mañana, en la tarde, en la noche. Ese es tuyo, es tu relación tuya con Él. La hora que tú te presentes con Él, lo importante es que tú estés bien. Que estés con tus vestiduras limpias. Que tengas conciencia de pecado y entres con reverencia. Amén. Con eso es lo que quiero dejarlo, para cuando se vayan a su casa, hagan una introspección. Hagamos una introspección diaria. Amén.